no es un misterio lo que vamos a decir, porque esto se comenta en los círculos políticos, cada vez que uno habla con personas que participan de la política, principalmente del oficialismo, se está notando una desafección con respecto al gobierno muy fuerte. ¿Por qué? Porque resulta que en este gobierno hay dos coaliciones y esto es inédito del retorno a la democracia. Normalmente era un solo conglomerado el que gobernaba. Y cuando hay dos conglomerados, es más fácil que uno de ellos se sienta menos cercano al gobierno que otro. Es muy fácil. Y resulta que en el socialismo llamado democrático, donde está el Partido Socialista, el PPD, incluso el Partido Liberal, diría yo, que se fue del Frente Amplio, hay cada vez más desafección con respecto al gobierno porque estiman que están pagando los costos y no tienen poder de decisión. Algunos dirán, bueno, pero si está Carolina Toá ahí. Carolina Toá hoy día prácticamente se gobierna sola. No es alguien que esté respondiendo al PPD ni mucho menos. De hecho, no le preguntaron al PPD para nombrarla. Y por lo tanto cada vez es una figura más solitaria. No, pero entonces otro dirá, es que está Álvaro Elizalde. Sí, pero Álvaro Elizalde hoy día está lejos de algunos miembros del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque está enquistado en el gobierno y sienten, insisto, en que el gobierno toma decisiones que les afectan a ellos desde el punto de vista electoral y porque ahí empiezan a acercarse los políticos venezuelanos, empiezan a acercarse las elecciones. Cada vez se requiere un lente de menor aumento para ver las elecciones porque están cada vez más cerca. Y eso cambia inmediatamente las relaciones con el gobierno, un gobierno que tiene un apoyo minoritario en el día de hoy, según todas las encuestas. Y esto se está empezando a reflejar en las votaciones. Por lo tanto, si hace un mes, 2 meses, 3 meses, la posibilidad de que hubiese alguna reforma estructural tipo la reforma a las prevenciones, la reforma tributaria, hoy día es cada vez menos. No hay votos. ¿El gobierno podría tener mayoría en la Cámara de Diputados? Yo diría que sí, pero hay cada vez menos votos. ¿Y por qué hay, si son los mismos parlamentarios? Por esta lejanía progresiva del Ejecutivo. Y esto se manifestó ayer en la ley de usurpaciones. Finalmente, ¿qué pasó? Se votó en el Senado. Y en el Senado se votaron las indicaciones que se habían hecho en la Cámara de Diputados. Estaba en tercer trámite legislativo, ¿no es cierto? Cámara de Diputados, Senado, Cámara de... Bueno, y resulta que ahora, ayer se anunció un veto por parte del gobierno. Eso puede ser, está dentro de las facultades constitucionales. El problema es cómo se votó. Cómo se votó la ley de usurpaciones. Y donde hubo una lucha entre el PPD, el PS, algunos, el Partido Comunista, el Frente Amplio. El Partido Comunista y el Frente Amplio votaron en contra incluso de indicaciones del propio gobierno. O sea, cuando digo desafección, no solamente es del PS y el PPD, sino que también se produce toda una discusión al interior del conglomerado oficialista y que ha impedido que yo diría que Álvaro Elizalde, que es el ministro secretario general de la presidencia, cumpla con su función, que es llevar bien las relaciones con el Congreso y principalmente con los congresistas que apoyan al gobierno, porque con los otros siempre va a ser más difícil. Salió todo mal para el Ejecutivo, porque ayer hablábamos acerca de lo que sucedió en la Cámara, en donde ya le había ido mal, se habían presentado estas indicaciones o cambios, que en algún momento incluso tuvieron la voluntad de forzar una comisión mixta, ¿no? Llegar a otra instancia en donde tuvieran más tiempo para negociar, para poder tener y quedar en mejor pie. Sin embargo, ayer el Senado lo votó de inmediato y por lo tanto ya está listo, terminado su trámite legislativo. Y es en esta instancia en que, luego de lo que había pasado en la Cámara, en donde se hizo reserva de constitucionalidad de parte de algunos parlamentarios, en donde ya se había anunciado la opción del veto que tiene, el Ejecutivo siempre lo tiene, y eso está claro, ya lo habían dicho, bueno, ayer finalmente esto se confirma. El Senado despachó a ley, está listo, este proyecto que tipifica como delito y castiga con penas de cárcel las usurpaciones. Estuvo presente la ministra del Interior, ya la mencionábamos, Carolina Toá, y ella confirmó lo que ya habían anunciado, la presentación de un veto presidencial para, ella dice, corregir parte de esta nueva ley, específicamente lo que tiene que ver con la autotutela bajo la llamada legítima defensa privilegiada. Este nuevo escenario complica a la oposición, que necesitará 2/3 para mantener esta cuestionada figura, porque si el presidente veta, se necesitan 2/3 en el Congreso. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal, Katy, Tomás? Muy buenos días. Finalmente llegamos al escenario del veto presidencial. Se convirtió en previsible desde la semana en que el gobierno, a través de sus asesores del Ministerio del Interior, no lograse alcanzar un acuerdo con los diputados de oposición cuando se estaba votando en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Todo se sintió como un trámite, aunque uno que fue muy debatido. Nos referimos al voto del Senado. Fueron 3 votaciones y toda esperanza de llegar a una comisión mixta se esfumó rápidamente. En efecto, el ministro Express Álvaro Elizalde había prácticamente confirmado que vetaría la ley de usurpaciones, que ya en estricto rigor fue despachada del Congreso Nacional. Terminó su trámite legislativo esta controversial ley. Bueno, vamos a conocer declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toa, quien hizo algunas precisiones. Primero que todo, dijo que se tomó poco más de media hora para llegar al hall del Senado, partió aclarando que el gobierno no está en contra de este proyecto. Habló de 3 grandes acuerdos: que la usurpación debe convertirse en delito con pena de cárcel, eso están de acuerdo todos; que debe ser considerado un delito de ejecución permanente, eso también tiene un amplio consenso, esto es para que siempre exista la flagrancia, ¿no? Y también que se van a excluir los campamentos de los efectos principales de esta ley, en eso también hay consenso. Pero también dijo que siempre se puede tener distintas opiniones sobre los hechos, pero no se pueden tener distintos hechos. Toa dice que la ley entrega efectivamente, en el contexto y la manera en que está escrita, capacidades ilimitadas a una persona para recuperar su terreno, incluso con ayuda de terceros, y que hace que el derecho termine amparando la violencia. Escuchemos a la Secretaría de Estado. Que este proyecto se ha ocupado para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado, defenderse causando cualquier daño de manera ilimitada. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley. La oposición sabe que este veto presidencial puede revertir efectivamente el escenario político en torno a la tramitación de este proyecto. De una posición de debilidad, el gobierno finalmente podría pasar a una posición de fortaleza. ¿Por qué? La respuesta está en la ley. El presidente de la República puede formular 3 tipos de veto: el aditivo que agrega, el sustitutivo que cambia y el supresivo que elimina. Tiene 30 días para hacerlo y no opera contra toda una ley, sino que solamente contra una parte específica, contra lo que se quiera vetar. Si el Congreso quiere rechazar el veto, necesita 2/3, 2/3 que la derecha no tiene y que de hecho nadie tiene, por lo que deja al gobierno en la posición de simplemente eliminar la legítima defensa privilegiada o buscar un acuerdo político. Felipe Kast, senador de la Araucanía, que es autor del proyecto, y Javier Macaya, senador de la UDI y presidente de esta colectividad, se turnaron para hacer un llamado al Ejecutivo y señalar que el costo principal para la moneda tendrá que ser explicarle a la ciudadanía por qué veta este proyecto. Yo creo que la ciudadanía no quiere que el presidente Boric le dé la espalda justamente a quienes quieren poder tener paz. Gracias a esta ley, nosotros respetamos las instituciones, respetamos que el presidente, si quiere vetar, lo haga y que le responda a la ciudadanía por qué lo hace. El gobierno le va a tener que entregar una explicación a las víctimas de un delito tan grave, que es pasar por encima del derecho de propiedad. Han sido horas difíciles para las coaliciones oficialistas, con estrategias y votaciones distintas, ya se lo hemos contado. Finalmente el oficialismo votó dividido en esta iniciativa y en el Senado no alcanzaron los votos, pese a que contaron con el apoyo en esta ocasión de los senadores de demócratas Matías Walker y Jimena Rincón. Sin embargo, la mala noticia para la oposición es que incluso con esas grietas, el rechazo a la llamada defensa legítima privilegiada es virtualmente total en el oficialismo. De hecho, el senador socialista Fidel Espinosa, parlamentario crítico del gobierno al punto que ha sido acusado derechamente de ser un opositor, concuerda en que permitir que el proyecto se promulgue como está es un retroceso civilizatorio. Todos estamos de acuerdo en una cosa, que hay que penalizar de mejor forma las usurpaciones de terreno, en eso no hay discusión. Pero lo que no puede ocurrir es que se haya aprobado en nuestro Parlamento hoy día, en el año 2023, una ley que significa un retroceso civilizatorio. Es volver a la década de los 70, en donde cuando habían tomas de terreno porque la gente no tenía un espacio para vivir, los mataban.
Pudo existir otro camino. En los pasillos del Senado existió el comentario de que un veto presidencial podría generar una instancia similar a una comisión mixta. ¿Por qué decimos similar? Porque que el Poder Ejecutivo pueda acordar con el Legislativo una redacción distinta que aclare que las policías tienen la prioridad para usar la fuerza. Matías Walker fue una voz que pidió que realmente y en efecto la propuesta llegase a comisión mixta y lamentó que la Cámara eliminara una indicación que permitía que las víctimas de usurpaciones pudieran en cualquier estado de la investigación pedir la restitución anticipada de bienes con auxilio de la fuerza pública con una orden judicial. Walker dice que aprobar la ley de usurpaciones ahora que viene un veto en realidad fue un saludo a la bandera. Lo lógico es que se le pida al juez que decrete la orden de restitución del inmueble. De lo contrario, lo que va a fomentar es el enfrentamiento armado entre particulares. Yo era partidario de enviar este proyecto a una comisión mixta, perfeccionarlo, llegar a un acuerdo, porque si ya sabemos que el gobierno lo va a vetar, es un saludo a la bandera, aprobar el proyecto como está. Bueno, es cierto que los problemas del Ejecutivo no desaparecen mágicamente, el tono del socialismo democrático hacia Pro Dignidad tampoco se esfumó, pero también es cierto que el instrumento del veto presidencial, bien redactado, ojo, como advierten en la oposición, podría abrir o la eliminación de lo que no les gusta, o ojo, una instancia de diálogo para llegar a un acuerdo que trate de conformar a todas las fuerzas políticas. La ministra Toa dijo que los 30 días que vienen buscarán redactar rápido, pero redactar bien para promulgar una nueva ley de usurpaciones. Katy, Tomás. Mira, llevan tanto tiempo discutiendo esto que cuando se dice redactar bien significa que se ha perdido el tiempo en redactarlo bien. A ver, efectivamente existe una dificultad, creo yo, para que haya una legítima defensa permanente. ¿Por qué? Porque se estima que una usurpación, o sea, la ocupación ilegal de un terreno, se transforma en un delito que es permanente y por lo tanto la reacción podría ser permanente. Hay que recordar que hay delitos de ejecución inmediata y el delito de ejecución permanente. ¿Cuáles son de ejecución inmediata? Un homicidio. Se produce de inmediato, terminó, se consumó. Hay otros delitos, por ejemplo, un secuestro, que es de ejecución permanente. Se ha estimado que la ocupación es un delito de ejecución permanente. Y si es de permanente, la legítima defensa puede ser permanente. Estoy hablando en términos simples. Ahí está el asunto. ¿Podría llegar alguien entonces si por la fuerza echar a las personas que están ahí? Eso es lo que dicen algunos, y está la oposición del gobierno, de que esto sería un retroceso civilizatorio desde el punto de vista que se estima que una persona podría hacer justicia por su propia mano. Pero por otra parte, que alguien se tome la propiedad de otro también es un retroceso civilizatorio. Los dos son retrocesos civilizatorios. Esto no lo dice el gobierno, lo digo yo. Los dos son retrocesos civilizatorios. ¿Cómo va a llegar alguien y tomarse algo que no es de ellos? ¿Cuál ha sido el problema? Que el gobierno no da soluciones en cuanto a que se comprometa, y ojalá que haya una norma, a que sí va a ser la policía la que va a despejar esto. Y aquí hay un problema de fondo. ¿Por qué se llega a esto? ¿Cuál es la causa? Que no hay una decisión por parte de la autoridad para que haya una norma que obligue a la policía a despejar esto. ¿Y por qué? Porque los tribunales lo han impedido. Porque también aquí hay un problema de los tribunales, los jueces, la famosa tercera sala de la Corte Suprema. Y todo esto tiene consecuencias, por eso se llega a esto. Eso no lo dice Carolina Toa, desgraciadamente, porque aquí falta sinceridad en el tema. Y debiera decirlo. Porque habría, Gonzalo, algún problema si es que en la norma se explicita expresamente que ante cualquier toma la policía tenga la posibilidad de inmediato de despejar eso. Yo creo que no. No debiese. Si nadie quiere andar él mismo echando a la gente. Pues. Pero ahí está el asunto, ¿no? Claro, en realidad no debiese haber ninguna complicación para eso. Hay precedentes de aquello. De hecho, incluso hay un proyecto de ley que se presentó hace como 5 o 6 años, me parece que el año 2018, que fue una moción parlamentaria de diputados de Renovación Nacional, si no me equivoco, y en su redacción efectivamente establece en muy pocas líneas, me parece que un proyecto de artículo único, tiene 2 artículos, que precisa que efectivamente se establece como delito la ley de usurpaciones y que se genere una suerte de prioridad para que la primera persona que
que intervenga sea un efectivo policial. Efectivamente, sí hay que decir que en la minuta de votación de la sala de la Cámara de Diputados el gobierno insistió con la renovación de una indicación que lo que buscaba era eso, era de alguna forma desactivar que la defensa legítima privilegiada tuviese como efecto primero que las personas tuviesen la facultad de hacer esa defensa, porque aquí está lo complicado, ¿no, Tomás, Katy? Por cualquier medio y sin importar cuánto tiempo pase desde que se toma un terreno. Y esa mezcla del tiempo y de la forma genera las condiciones, incluso que se comentaban ayer en el Senado, de que se podría generar una suerte de negocio, que dicen que ya existe, ¿no? De alguna manera un servicio privado que ayude a personas a desalojar terrenos y que eso se traduzca en violencia y más violencia y en muerte y en intercambio de disparos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estamos en el tema. Gonzalo, solamente para agregar una pequeña cosa con respecto a la ley de usurpaciones y el veto. Primero, el veto fue parcial. Sí, la ministra dice, parcial, ¿no es cierto? Sí, del Interior dice que se quieren quedar con la parte buena de la legislación y por lo tanto, claro, están las posibilidades de los vetos que nos mencionaba Gonzalo. Yo quería preguntar por la parte política, porque lo decíamos en la introducción, salió todo mal para el Ejecutivo y le sale desde el punto de vista en algún momento la comisión mixta para alargar la discusión, para tener más opciones. Ayer nuevamente sale mal, pero todo es por votos de su propia coalición, porque no se presentan a votar o porque no están o porque votan en contra, definitivamente. Hay una lectura a propósito de eso, porque no es primera vez que le pasa lo mismo al Ejecutivo y le va a seguir pasando. Ya están comprometidos también votos para otras reformas, lo decíamos en la introducción, la reforma tributaria, el pacto fiscal, la reforma de pensiones, en fin, todo se va trenzando y no hay un buen funcionamiento. Miren, quizás la ministra Carolina Toá lo contesta más directamente, lo digo porque el ministro se expresa, Álvaro Elizalde simplemente se limita a señalar que van a continuar tratando de fortalecer las relaciones en el oficialismo, en el fondo una respuesta que no va a la argumentación de por qué ocurre lo que ocurre, pero la ministra Toá encuentra la explicación en cómo se fue degenerando técnica y legislativamente este proyecto, en cómo se le fueron agregando elementos que fueron cada vez más difíciles de, vamos a decir, tragar, digerir para un sector del oficialismo, y esa explicación que da Toá, de alguna manera va en la misma línea de algunas declaraciones que comenzamos a escuchar ayer de parlamentarios de Aprodignidad, como Mike Torsini, Carol Cariola, Lorena Fría. Nosotros conversamos latamente con ella, que básicamente, si se lo pudiéramos resumir, da la impresión de que lo que Aprodignidad concluye y la razón por la que termina haciendo lo que hace es como que desahuciaron el proyecto, como que independiente de que el gobierno hubiese llegado con la intención de morigerarlo, de generar cambios, de limitar sus efectos dañinos, es como si hubiesen dicho, bueno, parece que la oposición ya se endureció, no hay vuelta que darle a esto, vamos a votar en contra en general y vamos a votar prácticamente todo en contra de lo que se vaya proponiendo, porque simplemente creemos, y esto, por ejemplo, la diputada Lorena Frías, que es integrante de la Comisión de Seguridad, lo dice muy claramente, creemos que de esta ley ya no puede salir nada bueno. Esa es finalmente la razón que Aprodignidad da para justificar su voto. Obviamente que desde el socialismo democrático eso no lo creen para nada, les causa molestia. De nuevo consideran que el Partido Comunista y el Frente Amplio es un sector político que en el Congreso parece tener más autonomía, más banda ancha, más espalda para oponerse a cosas, mientras que ellos como socialismo democrático se ven en el dilema de la lealtad, en la disciplina, en la unidad, que quizás marcó un tono más de los gobiernos de la concertación y terminan apoyando cosas que ni siquiera ellos están de acuerdo. Ya. O sea, este es un problema para la presidencia de todas maneras, porque es el sector más cercano. Pero mira, solamente para terminar, este es un veto parcial. Para que haya una insistencia se requieren los 2/3 de los votos, ¿no es cierto?, por parte del Congreso. Exacto. Ayer la ministra Carolina Toá enarbolaba el proyecto. Yo quiero recordar que hace algún tiempo la ministra Toá apoyaba un proyecto constitucional que fue rechazado, en que la insistencia para un veto parcial era simplemente la mayoría en el Congreso. O sea, ahora enarbola y con muchas ganas un proyecto una constitución que no le gusta, pero sí les gusta cuando es posible utilizarla para determinados propósitos. Pero si se hubiese aprobado la anterior constitución, habría ganado el Congreso. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto.